Bueno, y acá para finalizar, porque es más o menos contarles lo que estoy haciendo, ahora ya entro en la etapa de analizar los datos, seguramente el año que viene les voy a traer ya cómo fue esto. Les muestro algunos ítems de los instrumentos. Bueno, las instrucciones del inventario de virtudes y fortalezas dice, te pedimos que leas las frases y respondas en relación a cómo vos vivís tu vida. Tenés que poner una X en el cuadrado diciendo si sos muy parecido a lo que dice la frase, si sos algo parecido, si no sos ni parecido ni diferente, si sos algo diferente o si sos muy diferente a lo que dice la frase. Bueno, y un ejemplo que evalúa la fortaleza persistencia es: cuando estudio no me distraigo ni dejo mis tareas sin terminar, aunque sea muy difícil lo que estoy haciendo y aunque ya no tenga más ganas de hacerlo, no abandono la tarea y continúo hasta el final. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Y después, bueno, las instrucciones del cuestionario de bienestar psicológico. En realidad yo había construido dos cuestionarios. Digamos, con Alejandro decidimos quedarnos con este, porque bueno, para los chicos era mucho más corto, más fácil de leer, porque saben, como son niños, uno no puede llegar con un montón de hojas para que respondan, porque los chicos no tienen como una atención, digamos, de mucho tiempo, digamos, en lo que era la administración. Las primeras administraciones pilotos que hice se quejaban y esto afectaba la validez de la prueba. Entonces decidimos quedarnos con este, que está conformado por 5 ítems. Cada ítem evalúa un pilar, ¿sí? A continuación te presentamos cómo es Pedro. Queremos que nos digas si te consideras muy parecido a Pedro, algo parecido ni diferente, algo diferente o muy diferente a Pedro, ¿sí? En una escala Likert. Bueno, el ejemplo que evalúa el tercer pilar es: a Pedro le gusta ayudar a la gente que lo necesita sin que se lo pidan o lo obliguen a hacerlo. Si bien a Pedro le encanta divertirse y pasarla bien, sabe que eso no lo es todo y que es muy importante también ser responsable por hacer del barrio o la escuela un lugar mejor y hacer cosas buenas por los demás. ¿Sí? Que tiene que ver con este tercer pilar que les contaba Laura, ¿sí? De lo que es la vida con significado, que ya tiene que ver con los otros, con la comunidad. Bueno, eso es todo. Bueno, ahora Luciana, decí tu apellido porque es complicado. Mariñe Larena, ¿dónde era? Bueno, es ella. Va a presentar dos trabajos, ¿sí? Uno es el impacto de la psicología positiva en la revista Psicodebate y después el surgimiento y desarrollo de la psicología positiva, análisis desde una historiografía crítica. ¿Presento los dos Sí, puntos? presentarlos los dos. Justo esto. La copita acá. F5. Ay, bueno, este es el... ¿Me escuchan ahí? ¿Se abre el micrófono? Bueno, este es el primer trabajo y en realidad nosotros lo que habíamos hecho en un primer momento con uno de mis directores, el doctor Hugo Klappenbach, era un análisis sociobibliométrico de la revista Psicodebate, Psicología, Cultura y Sociedad. Primero habíamos tomado el periodo 2000-2007, que ahora vamos a ver algunos de los resultados que obtuvimos en ese análisis, y la intención era continuarlo en el periodo 2008-2011, o sea, en los últimos trabajos que... en los últimos números de la revista que se publicaron. Bueno, en este trabajo básicamente lo que nosotros señalamos fue que la revista Psicodebate constituye un órgano privilegiado de la difusión o del desarrollo de la psicología positiva en nuestro país, y ahí lo que nosotros siempre destacábamos era el anclaje internacional de la publicación, que eso lo podíamos inferir a partir de la cantidad de referencias en otros idiomas y fundamentalmente en inglés que había, y después de haber analizado el índice de Price, que ya les voy a contar a qué se refiere, pero que habla de que realmente las referencias están actualizadas de todos estos artículos. En cuanto a la revista Psicodebate, es una revista que comenzó a publicarse en el año 2000 y bajo la dirección de María Martina Casullo. En realidad lo que nosotros vemos es que en la década del 90 hubo dos grandes factores que promovieron, digamos, que comenzaran a editarse y a publicarse nuevas publicaciones periódicas en las universidades. En el caso de las universidades privadas, en la década del 90 se crearon numerosas universidades en las cuales se daba tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado psicología, y en ese marco en la Universidad de Palermo se comenzó en el año 91 con la carrera de psicología.
Bueno, ahí les pongo algunos otros datos más que por ahí los voy a ir dejando pasar. Bien, en cuanto al primer estudio que nosotros realizamos, si bien tomamos un periodo que podríamos denominar corto, del año 2000 al 2007, nosotros cuando íbamos analizando los datos vimos que se podían establecer claramente dos periodos. El primer periodo iba del año 2000 al año 2004, de los números 1 al 5, y el segundo periodo del 2005 al 2007, o sea, de los números 6 al 8. ¿Por qué establecimos esta diferenciación? Básicamente porque en los artículos de los primeros números nosotros veíamos temáticas tales como creatividad, resiliencia, apego, bienestar psicológico, inteligencia emocional, y dentro de lo que algunos autores, eso podrían marcarse dentro de lo que algunos autores han denominado las investigaciones independientes sobre aspectos funcionales del psiquismo. Entonces nos parecía que en estos artículos en particular había un predominio de estas temáticas o se hacía énfasis en las mismas. En el segundo periodo, que va del número 6 al 8, aquí sí se observa una clara impronta del movimiento de la psicología positiva, y si nosotros entendemos el movimiento de la psicología positiva como esta corriente psicológica que surge a fines del siglo XX, en el año 1998, impulsada por Martin Seligman. Y otro dato que nos sirvió de fundamento para establecer esta periodización es que a partir del número 6 es cuando recién encontramos las primeras referencias a Martin Seligman en la revista. Que también, por ahí veo algunas caras, yo también me asombré cuando lo iba analizando y digo recién, y ahí es donde vemos, por ejemplo, uno de los artículos clave es cuando Martina Casuso publicó el artículo sobre el capital psíquico, aportes de una psicología positiva. Y desde ahí vemos que las referencias a Seligman se incrementan progresivamente. Bueno, en este periodo había un total de 81 trabajos, 50 de los cuales, es decir, el 61,72%, trataban temáticas sobre psicología positiva. Después nosotros, en cuanto a la productividad de los autores, vemos lo que muchas veces se llama lo de la ley de Lotka, o que es inversamente proporcional. Hay una gran cantidad de autores que publican un solo trabajo, en total había 71 autores, pero a diferencia de eso vemos que hay pocos autores que acreditan más de 3 publicaciones, entre ellos Martina Casuso con 5 trabajos y después Alejandro Castrozolano y Norma Contini con 3 trabajos cada uno. Y después 2 trabajos, Denis Benatuil, Mónica Bruder, Martín Nader, Solange Wechsler, Laura Joffe y Elena Zubieta. En cuanto al análisis de las referencias, que por ahí esta es la parte un poquito más tediosa de un análisis sociobibliométrico, pero es la que nos permite hacer inferencias en cuanto al anclaje internacional de la publicación y a la actualización. Vemos que había un total de 1.385 trabajos referenciados entre el primero y el segundo periodo, y que en ambos periodos lo que se destacaba realmente era la cantidad de referencias en idioma inglés, y que, como dicen los investigadores, si consideramos que el inglés para lo que es la investigación científica y las comunicaciones científicas se ha convertido en una lengua franca, entonces esto evidencia el anclaje internacional de la publicación. En el primer periodo, entre los autores más citados teníamos a Robert Stenberg, a Gardner y a John Bowlby, y ya en el segundo periodo ahí sí encontrábamos a Martin Seligman y a María Martina Casuso. Después a otros autores reconocidos como Bárbara Fredrickson, Martin, Alejandro Castrozolano y Norma Contini. En particular acá también destacar que en los 2 periodos María Martina Casuso tenía una gran cantidad de referencias, y después también lo que es Alejandro Castrozolano y Norma Contini, en el sentido que desde la historia de la psicología esto indicaría que no es una recepción pasiva la que se está haciendo de la psicología positiva, sino que también hay producción original de los investigadores de nuestro país en este campo. Y por último, uno de los indicadores que el año pasado lo analicé también en cuanto a los programas, que es el índice de Price. En realidad el índice de Price nosotros lo que hacemos es calcular en cada artículo cuántos artículos son referencias que corresponden a los últimos 5 años. Y en realidad para las ciencias sociales y para la psicología el índice de Price suele ser bastante bajo, ronda entre el 10 y el 12%, y en este caso lo que nos sorprendió gratamente es que el índice de Price era de un 37,20%. Lo que quiere decir es que realmente las referencias estaban actualizadas, y eso sin duda habla de la calidad de los artículos y en general.